Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy, junto con Claudio López Guerra, platicaré de los usos y abusos de las candidaturas plurinominales por los distintos partidos. Luego entrevistaré a Emilio Cebadúa sobre su nuevo libro La disputa por la educación, que analiza en qué dirección se tiene que avanzar para emprender la necesaria transformación del sistema educativo nacional. Finalmente, pasaremos al tema que estamos debatiendo esta semana. ¿Son necesarias o no las candidaturas independientes en México y por qué? Quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. A nombre de Leo Zuckerman, titular de este espacio, muy buenas noches. Tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores hay representantes plurinominales. La Cámara de Diputados está integrada por 500 representantes, de los cuales 300 son elegidos por el principio de mayoría relativa y los otros 200 son electos por el principio de representación proporcional mediante un sistema de listas regionales en 5 circunscripciones plurinominales. Por su parte, la Cámara de Senadores está integrada por un total de 128 miembros. Cada uno de los 32 estados se eligen, en cada uno de los 32 estados se eligen 3 senadores. 2 de los escaños se asignan por el principio de mayoría relativa, es decir, le corresponden al partido que haya obtenido el mayor número de votos, mientras que el tercero se asigna al partido que haya obtenido la segunda mayor votación. Los 32 senadores restantes son elegidos por el principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una sola circunscripción plurinominal nacional. Cabe señalar que las listas de candidatos plurinominales son cerradas y bloqueadas, es decir, el orden de los candidatos es invariable, por lo tanto el elector no tiene opción de eliminar candidatos o de alterar su orden de presentación. Si bien en teoría es fácil defender la idea de representantes plurinominales, las listas de candidatos recientemente hechas públicas por los 3 principales partidos contienen personajes que para muchos observadores hablan de un mal uso, si no es que un abuso del sistema. Ante las reacciones provocadas por algunos de los personajes incluidos en estas listas de candidatos, vale la pena preguntar para qué sirven los plurinominales y cómo se puede evitar el abuso de este esquema. Claudio, muy buenas noches. Javier, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. No, bienvenidísimo aquí como siempre. Creo que vale la pena empezar hablando un poco de los plurinominales y para qué sirven, por qué son importantes, para después entrarle al tema de abusos o posibles abusos y cómo evitar esos abusos. Desde tu punto de vista, ¿por qué son importantes? Igual piensas que no. No, yo creo que sí. En teoría, la representación proporcional sirve para tener un Congreso, un poder legislativo plural, diverso, que refleje de mejor manera la diversidad de intereses que hay en la ciudadanía, ¿no? Claro. Entonces, el hacer que los partidos se lleven curules en proporción a los votos que obtienen, en principio debería lograr esa mayor pluralidad y diversidad saludables. Pero en la práctica, en ciertos países, y el nuestro lamentablemente es uno, no funciona para eso la representación proporcional. Yo añadiría otra razón que se ha dado para los plurinominales, que es a través de plurinominales que partidos pueden meter expertos, un cierto perfil de político que tal vez no tendría éxito en una elección, pero que por sus conocimientos hace sentido que esté en el Congreso, ya sea en la Cámara de Diputados o en el Senado. Esa podría ser otro argumento, es otro argumento que también se ha utilizado, ¿no? Es otra de las razones. No creo que sea la más poderosa. La que tú mencionas es la que claramente es la que importa, ¿no? Sí. Pero bueno, como te decía, lamentablemente en la práctica en México eso no sucede. Lo acabamos de ver, lo estamos viendo en estos días, como las listas plurinominales en realidad sirven para que los partidos paguen favores políticos a grupos de interés o los obtengan. Claro. Entonces, en realidad, sí. Sí, que a mí, una cosa es pagar un favor, y sobre todo si se trata de un político poderoso dentro de un partido pagando un favor personal que alguien le hizo. Eso me queda clarísimo que a mí, y creo que a muchos, no nos gustaría. El que representen grupos de interés no se me hace del todo
algo que sea no razonable, ¿no? Si eres un partido que recibe apoyo de un sindicato, me parece razonable que incluyas dentro de tu lista de candidatos a un líder sindical. Entonces, ¿tú no ves un problema si en las marchas de la semana pasada que paralizaron la Ciudad de México, una de las cosas que se negociaron fue una diputación? ¿Cómo se negocia? Por la vía de la fuerza, de la presión, porque esa es la manera como operan los grupos de interés. Creo que no en todos lados, y no necesariamente tienen que operar así. Si uno piensa en otros partidos, en otros temas de partidos, también ocurre más o menos lo mismo sin este tipo de presiones. Es decir, los candidatos representan distintos grupos de poder dentro de un partido. Y eso pienso que es razonable. La razón por la cual Beltrones está ahí, habiendo perdido frente a Peña Nieto la candidatura del PRI, es porque representa un grupo de interés dentro del partido, y eso pienso que está totalmente razonable. Bueno, es razonable que distintos grupos políticos, como los hay dentro de los partidos, estén en la medida de lo posible representados. Vamos, uno debería pensar que es normal que los partidos tengan que asignar espacios de poder, o sea, es como funcionan, son organizaciones. Claro. Pero otra cosa es decir que grupos de la sociedad presionen a los políticos y obtengan favores, posiciones políticas, simple y sencillamente por lo que pueden ofrecerles electoralmente. A final de cuentas, la ciudadanía entonces queda desplazada de este proceso de representación, y el propósito de la representación proporcional en teoría no es darle cuotas de poder a quienes tienen la capacidad de chantajear a los políticos, sino a la diversidad de intereses legítimos que existen en la ciudadanía, ¿no? Sí, digo, me queda claro que hay una manera correcta de hacer esto, incorrecta de hacer esto, es decir, de representar a fuerzas internas dentro de tu partido. Y uno quisiera que se hiciera de una manera transparente, que hubiera tal vez mayor competencia dentro de esos partidos, que la competencia fuera más democrática, etcétera. Pero dejemos a un lado, y sin duda habrá casos que tú y yo estamos totalmente de acuerdo que lo que sucedió fue incorrecto, y otros casos en que tal vez yo diga, no me parece tan equivocado, y a ti sí, en fin. Pero nos queda a ambos, creo, claro que sí hay abusos. Y sobre todo creo que el problema está más en la manera en que después estas personas llegan a la Cámara de Diputados y al Senado. O sea, el problema no es de la representación proporcional como tal, sino de la manera como está diseñada en el sistema constitucional mexicano, ¿no? Exacto. Sí. Ahora, vamos a analizar por qué esto es así, ¿no? O sea, si el propósito es que en el Congreso esté, en la medida de lo posible, presente la ciudadanía en su diversidad, ¿no? Pues de entrada la manera como está diseñado el proceso electoral en México impide que el ciudadano pueda tener una participación más directa en este proceso plurinominal. Te voy a explicar por qué. Un dato importante en el sistema mexicano de esto que mencionabas es no solamente que las listas son cerradas en el sentido de que el ciudadano no puede elegir cuáles de los que están en la lista le gusta, le gusta y debería quedar en caso de que el partido tenga una proporción de votos favorable. La situación es más grave en México. No solo las listas son cerradas, sino que no podemos votar directamente las listas. El voto que nosotros emitimos por la vía uninominal es el que cuenta para la lista de los partidos por la vía plurinominal. Es decir, son electos de manera indirecta. De manera indirecta a través del voto uninominal. Exacto. Y esto está establecido en la ley electoral, en el COFIPE. Pero a mi juicio, esto es una clarísima violación de la Constitución. En la Constitución está establecido que los ciudadanos tienen el derecho a votar en las elecciones populares. ¿No? ¿Cuáles son las elecciones populares? Pues las que establece la misma Constitución. Y la Constitución dice que las listas plurinominales deben ser votadas por el ciudadano. Nada más que al legislador... O sea, lo dice tal cual, textualmente. Sí, bueno, las listas deben ser votadas, ¿no? Al legislador se le ocurrió tal vez, no sé, vamos a hacer una cosa así como vamos a hacerle la vida fácil al ciudadano, y pues que el voto que emita por la vía uninominal, que cuente también para la plurinominal. Total, ¿no? Es probable que vote más o menos en el mismo sentido. Mira, en otras palabras, en las próximas elecciones federales, todos los ciudadanos vamos a emitir 3 votos. Uno para presidente, uno para un diputado por la vía uninominal que cuenta para la lista plurinominal, y uno igual para un senador uninominal y que cuenta para la vía plurinominal, ¿no? Cuando en realidad deberíamos estar emitiendo 5 votos. 5. ¿Ok? Para presidente,
para diputado uninominal, para diputado, la lista plurinominal de diputados, para el senador por la vía uninominal y senadores por la vía plurinominal. Para ilustrar la gravedad de este asunto, imagínate que los legisladores hubieran pensado, no, pues vamos a hacérsela todavía más fácil al ciudadano. En vez de en vez de 3, que emitan nada más 2 votos. O uno, ¿no? Emiten un voto por el Ejecutivo y su partido obtiene, pues, eso cuenta para el voto por la vía uninominal de diputados y senadores y plurinominales también. Claro. Y creo que es importante señalar que en México y en todos lados la gente divide su voto. Votan para presidente por alguien, para diputado por otro partido, para senador tal vez por un tercer partido y podrían votar por un cuarto partido en el caso de la lista plurinominal. Digamos que en todos lados con frecuencia hay buenas razones para dividir el voto. A ti te puede gustar mucho el diputado uninominal de un cierto partido, pero consideras que la lista de diputados plurinominales de ese partido pues contiene personajes deleznables. Exacto. ¿No? Entonces, tú como ciudadano te enfrentas ante un dilema, porque no puedes dividir tu voto bajo el sistema actual. El voto que emites por la vía uninominal cuenta para el plurinominal y no puedes hacer tu mejor elección. ¿Pero dónde está escrito que así debe de ser? ¿En el COFIPE? En el COFIPE. Okay. Está en el COFIPE. Y el problema es A mi juicio, insisto, esta es una clarísima violación del derecho constitucional del ciudadano a votar. Una violación de los derechos políticos del ciudadano. Ahora, ¿qué podemos hacer los ciudadanos ante una situación así? Tristemente, legalmente, tristemente no podemos hacer absolutamente nada. Recordarás que la resolución de la Suprema Corte de Justicia en el caso Castañeda, que impugnó una violación a su derecho a ser votado, sí. Bueno, pues la Suprema Corte concluyó que la única manera de impugnar la constitucionalidad de la ley electoral es por la vía de la acción de constitucionalidad. Esto significa que el amparo no es una vía para el ciudadano común y corriente para quejarse de una violación a sus derechos políticos. Entonces, la acción de inconstitucionalidad es la única vía y el ciudadano no la puede emitir. Además, o sea, no es una vía disponible para el ciudadano, sino solo para partidos y ciertas... Está establecido en la Constitución varios requisitos, ¿no?, que se tienen que cumplir. Y solo existen 30 días de haberse emitido la ley para poder impugnar esta situación. Entonces... Ahora, ¿podría haber un incentivo? Me queda claro que en el caso de ser votado, en el caso de Castañeda, no hay gran incentivo para que los partidos impugnen ante la Suprema Corte algo así. Pero en el caso de las listas, igual le conviene a los partidos chiquitos, o a alguno de los partidos chiquitos, pensando en que la gente divide su voto, hacer eso. Pero, y pensando en la manera en que tal vez están usando los partidos grandotes esas listas, ¿o no? Yo creo que no, porque esto tendría un costo enorme. Justamente los partidos no tienen ninguna razón o incentivo para cambiar esto, porque esto es una manera que les permite a ellos controlar justamente la distribución de poder, ¿no? Entonces, en la medida en que ellos tengan el control de a quienes ponen arriba en las listas, y es decir, las listas se mantienen cerradas y el ciudadano está obligado a emitir un voto por la vía uninominal que le cuenta para la plurinominal, siempre y cuando tengan personajes más o menos decentes en los distritos uninominales, pues pueden de esa manera controlar justamente la distribución de favores. Claro. Eso es justamente una de las razones por las cuales observamos el abuso que estamos viendo, ¿no? Ahora, en países donde sí se transitó de listas cerradas a listas abiertas por las que se votan, ¿cómo sucedió? Bueno, yo no estoy... ¿Pero se nos ocurre alguna manera que pueda esto cambiar? No, bueno, claro, bueno, puede cambiar a través de la presión ciudadana, etcétera, a través de ventilar este tipo de asuntos en foros como este. Claro. Bueno, en la academia... De militantes de partidos que esperaban estar en estas listas y que no entran por favores, por las razones, digamos, equivocadas, que ellos mismos se quejen, presión interna. Exacto. Y lo ideal también sería que no solamente pudiéramos votar por esas listas, sino también nosotros ordenar, en función de nuestros intereses, a los candidatos que aparecen en esta lista, ¿no? Porque hoy por hoy también el orden ya es el orden que establece la dirigencia de los partidos. Votar de manera directa por la lista plurinominal es el primer paso, pero idealmente, por supuesto, también el objetivo sería darle mayor libertad al ciudadano también para poder elegir
a individuos dentro de esa lista. Dentro de esa lista. Ordenarlos, por lo menos. Exacto. El argumento que yo... Exacto. El propósito de eliminar estos abusos sería... El argumento que yo he escuchado en contra de esa segunda posibilidad de que el ciudadano ordene a los candidatos es que pondría a competir a miembros de un mismo partido en vez de que la competencia sea entre partidos. O sea, 2 candidatos del PAN o 2 candidatos del PRI o 2 candidatos del PRD o de Nueva Alianza, del partido que sea, saben que el ciudadano puede escoger entre ellos y competirán entre ellos. Y en ese sentido se personaliza aún más la política. Ya no estás votando por plataformas, por ideas, sino por quién te cae bien, otra vez por razones más personales y menos, digamos, sustantivas, ideológicas, en función de una plataforma, de un partido. No sé si ese es un argumento que me convence. A mí no me convence, porque los atributos y características personales juegan un papel fundamental en la política. Los programas no se implementan solos, necesitan personas para llevarse a cabo. Y sobre todo en un país como el nuestro, en donde vemos todos los días cómo el abuso del poder es moneda corriente, queremos saber quiénes son los que en última instancia van a implementar y llevar a cabo estos programas ideológicos, ¿no? Entonces yo creo que la competencia es sana, la competencia existe de una manera u otra, y mientras más pública sea, y mientras más transparentes tengan que ser los políticos y rendir cuentas, pues mejor. Claro. ¿Tú conoces algún caso de una queja formal sobre este tema de que no se votan las listas? Pues en la academia creo que es constante. Bueno, podría citarte ahorita 2 colegas que lo acaban de mencionar recientemente en sus columnas, ¿no? Pero bueno, nosotros en el CIDE editamos un libro hace 2 años a propósito de todo el debate sobre la reforma política. Varios colegas de la División de Estudios Políticos y yo escribimos un libro sobre todos estos temas en donde varios de nosotros tocamos esto, ¿no? Insistimos en el problema. Y bueno, sin duda he escuchado quejas ciudadanas, bueno, en términos generales, sobre lo que hacen los partidos con estos espacios, ¿no? Y cómo los utilizan para pagar y obtener favores. Pues sí, no, sin duda estas últimas listas causaron mucho revuelo. No sé si habrá reacciones por parte de los partidos respecto a algunos de estos candidatos, pero sin duda será un tema en esta elección y hacia adelante. Pero Claudio, muchísimas gracias. Gracias a ti, Javier. Y nosotros hacemos una breve pausa y regresamos para hablar con Emilio Cebadúa sobre su libro La disputa por la educación, que analiza en qué dirección se tiene que avanzar para emprender la necesaria transformación del sistema educativo nacional. Que es aquí en Foro TV, que continúa la hora de opinar.